conmigo a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Buenas noches, hermanos, espero que estén todos bien. Hoy quería dejarles mi motivo de agradecimiento, y es agradecer a Dios por esa paz que Él nos da, esa paz que el mundo no puede dar, como dice su palabra. Esa paz, aún en medio de las tormentas, en medio de esta tormenta llamada pandemia, que en mi caso la sentí como truenos, rayos, granizos, mini tsunamis, podía estar tranquila sabiendo que Dios estaba conmigo. Tranquilidad y paz no quiere decir que uno está todo el día pum para arriba, está todo el tiempo bien, sino que es a pesar de eso podemos estar confiadas y refugiadas en Dios. Les quería dejar un texto, el Salmo 62:6, que dice: solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Bueno, espero que estén todos bien y nos vemos pronto. Hola a todos. Bueno, mi motivo de agradecimiento es que a pesar de la pandemia me está yendo bien en la escuela y voy a poder terminar 7º grado. Y el versículo que les quería dejar es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Saludos! Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, tenemos una nueva oportunidad para encontrarnos con este deseo de abrir la Biblia juntos, sabiendo lo bueno que es para todos nosotros hacerlo así. Hace una semana terminamos aquel estudio que hicimos o el recorrido que pudimos hacer juntos del libro de los Salmos. No pudimos verlos todos por una cuestión de tiempo, para que no se haga tan extenso, pero de los 150 salmos pudimos recorrer unos cuantos y creo que fue para todos muy bueno, ¿no? Encontrarnos con personas escribiendo desde su corazón, desde su experiencia, desde su conocimiento y desde lo que Dios les mostraba, dejando escritas ahí palabras que hoy nos sirven a nosotros como recurso también para conocer a Dios y para alabarlo, que es en definitiva la búsqueda de los salmos. Bueno, hoy entonces, si la semana pasada terminamos, hoy el objetivo es presentar tema nuevo y presentar con qué vamos a seguir. A partir de hoy y los miércoles que tenemos por delante, vamos a pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Vamos a comenzar a partir de hoy nuestro estudio también sistemático y también expositivo, es decir, tomaremos libros del Nuevo Testamento y vamos a recorrerlos capítulo por capítulo, versículo por versículo, en la medida que el tiempo nos lo permita, para nuestra edificación también, para este tiempo que nos toca vivir también a nosotros hoy. Y la propuesta es que podamos estudiar juntos las que se conocen como epístolas o cartas. A veces usamos la palabra epístola, que es una palabra que no utilizamos con frecuencia y nos resulta extraña, tal vez alguno ni siquiera sabiendo qué significa. Bueno, no es otra cosa que carta, una carta que se envía desde alguien que la escribe a un destinatario. Bueno, vamos a estudiar entonces juntos las epístolas o las cartas que se conocen como cartas de la cautividad o cartas de las prisiones. ¿Por qué es esto? Bueno, porque aquel que escribe, que es Pablo, está justamente en esta condición cuando las escribe. Son 4 las cartas que caen en esta categoría. La carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, a los Colosenses y Filemón. Son esas 4 las que forman el grupo de las cartas de la cautividad. Y miren, para confirmar esto, leemos algunos versículos salteados, aislados, pero en cada una de ellas para encontrarnos con esta realidad. En Efesios, la primera de ellas, capítulo 3, versículo 1, dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero en Cristo Jesús por vosotros los gentiles, y continúa el relato,
En el capítulo 4, versículo 1, insiste Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y en el capítulo 6, versículo 20, Pablo utiliza una expresión que tal vez muchos recordarán asociado a su periodo de prisiones. Él dice: por el cual soy embajador en cadenas. Embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él como debo hablar. En la siguiente carta, en Filipenses, en el capítulo 1, verso 13, dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. En Colosenses, en el capítulo 4, versículo 10, Pablo dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y en el versículo 18 dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Y en la última entonces de este grupo de epístolas carcelarias, dice Filemón en el versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Versículo 9, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Y el versículo 23, terminando la carta, dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús. Así que ahí vemos, ¿no?, en ese recorrido rápido por estas 4 cartas, que las 4 son escritas en esta condición. Ahora uno podría pensar, bueno, escribe desde la prisión, pero podría ser desde distintos contextos, es decir, en distintos lugares donde fue encarcelado, porque de hecho Pablo fue encarcelado en más de una oportunidad. Y nos encontramos con un periodo de cerca de 2 años de prisión en Cesarea, donde tuvo que estar. Esto nos lo relata el libro de Hechos. Y posterior a esto, Pablo es trasladado, si se acuerdan, apela a la corte del César, siendo ciudadano romano, y le dicen: bueno, si apelaste a César, vas a ir a César. Y finalmente lo terminan trasladando, lo llevan en aquel viaje que, se acuerdan, el libro de los Hechos nos relata, donde sufre un naufragio en el camino con todos esos acontecimientos, y termina finalmente en aquel lugar. Termina en Roma, en su destino, donde tenía que ser juzgado. Y eso nos lo cuenta el libro de los Hechos al final. Ese es el relato de Hechos capítulo 28. Fíjense, si lo leemos rápidamente, se nos dice en el versículo 16: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Y al final del capítulo, versículo 30, dice: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Muchos se refieren a esto como el no final del libro de los Hechos, ¿no? Porque pareciera que Lucas deja un libro inconcluso, una historia que no termina, sino que continúa en expansión, y esa es la historia del Evangelio, efectivamente. El Señor había dicho: ustedes me tienen que ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y eso es lo que había pasado en el relato del libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos muestra cómo fue esa expansión. En esa expansión Pablo fue un gran protagonista, llevando el Evangelio a un montón de regiones, y en ese llevar el Evangelio a todas esas regiones, en muchos casos Pablo fue fundando iglesias, de hecho, dejando constituidos grupos de cristianos de manera organizada para que continúen adelante creciendo en la vida cristiana que ahora habían abrazado y que recibían por parte del Evangelio. De eso nos habla el libro de los Hechos, y cuando llega al final la tarea continúa. Si bien parecía que ya se había cubierto la expectativa hasta lo último de la tierra, porque se había llegado hasta la capital misma del imperio, la ciudad de Roma, así todo, Pablo, estando preso, su encarcelamiento es con ciertos privilegios, y esos privilegios le permitieron
mantener contacto con sus colaboradores, con personas que se acercaban ahí a escucharlo y a conversar con él, y le permitían también mantener correspondencia, es decir, que aquellas cosas que él escribiera pudieran salir y llegar a destino. Conocemos que aparte de estos 2 encarcelamientos que mencionamos ya, hubo un tercero que fue posterior al primero en Roma. Hubo un periodo de libertad y luego probablemente el tercero y último también en Roma, antes del martirio, ¿no?, de Pablo. Bueno, de todo esto la mayoría coincide que estas 4 cartas que nosotros estamos estudiando, que son escritas desde la prisión, fueron en el periodo que nos relata el libro de los Hechos al final, su primer encarcelamiento en Roma. Este periodo de tiempo que lo tiene a él interactuando con personas que se acercan y pudiendo también escribir. Por eso estas cartas también son conocidas, o algunos le ha puesto como título de carácter contemplativo, las epístolas contemplativas de Pablo. ¿Por qué? Bueno, porque las otras cartas, las que él escribe mientras está en actividad, mientras está viajando, llevando adelante los viajes misioneros, pareciera que tienen otro carácter, otra forma de expresión y otra intención en su escritura, mientras que estas 4 son escritas desde otra posición. Él ya no está en movimiento, él ya no está viajando, sino que está estático, residiendo en ese lugar de donde no se puede mover porque está efectivamente preso por causa del Evangelio, pero eso le da tiempo también para con detenimiento escribir estas cartas. Esta es la intención de su escritura. Y del grupo de sus colaboradores, justamente es un colaborador llamado Tíquico, aquel encargado de llevar las cartas. Si se fijan, lo leemos muy rápidamente. En la primera de ellas hay una referencia directa en el capítulo 6 de Efesios, versículo 21, dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Y algo muy parecido dice también Colosenses. En el 4:7 dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Así que este es el contexto de estas 4 cartas. Pablo preso en Roma. El año es aproximadamente entre el año 60 y el 62 o 63, es donde se redactan las 4 cartas, y desde ahí salen por lo menos Efesios, Colosenses y Filemón en mano de este colaborador Tíquico que lleva estas cartas a sus destinatarios. Ahora, pensando en estos destinatarios, también entendemos un poco el contenido de la carta y el objetivo de cada una de ellas, que luego vamos a ir recorriéndolas una por una, como ya dijimos, ¿no? Pero la primera de ellas, la carta a los Efesios, es una carta de tinte más general en su escritura por parte de Pablo. ¿Y esto por qué? Porque Efesios, o la carta a los Efesios, fue dirigida justamente a aquellos que vivían en la ciudad de Éfeso. El testimonio en ese lugar, si bien Pablo pasó por ahí en su primer momento, no se quedó mucho tiempo, estuvo cerca de una semana. De esto nos habla Hechos capítulo 18. Si ustedes quieren después pueden buscarlo ahí. Hechos capítulo 18 relata cómo él va hasta ese lugar, pasa unos pocos días y sigue su viaje. Pero él llega a ese lugar acompañado por otros colaboradores suyos, que fueron un matrimonio, Priscila y Aquila, seguramente los recordarán. Bueno, este matrimonio era de mucha ayuda para el ministerio y estaban totalmente involucrados con la extensión de la obra. Así que cuando Pablo pasa por Éfeso y está esa semana con ellos,
Por más que le piden que se quede, los del lugar, él dice, no puedo, tengo que seguir viaje, pero si Dios quiere voy a volver. Mientras tanto, se quedan el matrimonio en el lugar. Al tiempo él vuelve, efectivamente en el siguiente viaje misionero Pablo vuelve y ahí sí se queda viviendo cerca de 3 años, nos dice el relato de Hechos. 3 años viviendo ahí en Éfeso y llevando la palabra. Ahora, seguramente cuando Pablo vuelve ya se encuentra con una iglesia conformada y que había comenzado a funcionar, gracias a la obra de Priscila y Aquila. Así que no eran personas que de origen lo conocían a Pablo, pero más aún, la mayoría coincide de que el escrito no es específico para una iglesia puntual, una iglesia local, sino que es una carta de las que se conoce como carta circular. Es decir, un escrito que era enviado a una región donde había más de un grupo y se pretendía que la carta circulara pasando por las iglesias para que todas las iglesias de la región pudieran ser enriquecidas con el contenido. Obviamente lo que pasaba con los escritos apostólicos en este tiempo de la historia de la iglesia es que no se limitaba tampoco a esos destinatarios específicos, sino que luego se hacían copias y se distribuían, y así fue creciendo la literatura cristiana. Pero la intención original de Pablo en el envío era una región, una carta más abarcativa. Por eso no encontramos tantas referencias individuales, personales de parte de Pablo, tanto por el origen de la iglesia como por la característica de la carta en sí. La siguiente carta, que está justamente en el orden que las tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, Efesios, Filipenses, ahí hay un cambio. Filipenses es una carta enviada justamente a una iglesia, la iglesia que quedaba en Filipos, una ciudad con mucha historia, que estaba ubicada en la región de Macedonia, y ahí sí nos encontramos con muchas referencias personales, específicas de parte de Pablo. ¿Y esto por qué? Bueno, porque justamente esa iglesia sí había sido iniciada, fundada, podemos decir, por Pablo en su paso por la ciudad. Y si se acuerdan, de esto nos habla Hechos también, capítulo 16. En Hechos capítulo 16 nos encontramos con Pablo y el equipo misionero viajando por distintas ciudades, distintas regiones, y con la intención de ir a esas regiones, dice la expresión ahí que el Espíritu se los impidió, como diciendo por ahí no tienen que ir, hasta que Pablo tiene una revelación, una visión, efectivamente, que le permite ver a un varón macedonio de la región donde está la ciudad de Filipos, que se le aparece y le dice en sueños, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando Pablo ve esto y cae en cuenta de que era el Espíritu Santo el que le estaba mostrando la dirección por la que tenía que ir, tanto él como el equipo misionero deciden ir hacia ese lugar. Y la primera ciudad con la que se encuentran en la región de Macedonia, entonces, que es el norte de la región donde es la actual Grecia, es justamente la ciudad de Filipos. Entonces en Filipos, primer lugar donde Pablo desembarca y donde se constituye aquella iglesia, ustedes se acuerdan los acontecimientos, ¿no? Primero se convierte Lidia, aquella mujer, junto al grupo que se juntaba junto al río, luego el carcelero de Filipos, ¿se acuerdan? Después del terremoto y todo lo que ocurre con Pablo y con Silas en ese lugar. Y se constituye esa iglesia en Filipos, la primer iglesia que podríamos decir de Europa, en definitiva, con todo lo que eso implica para lo que fue la continuación del crecimiento del evangelio en la región. Entonces para Pablo eran personas muy cercanas, muy queridas y con las que había tenido un contacto muy estrecho, y por lo tanto este es el carácter de la carta a los filipenses. Esa es la forma de escritura, bastante distinta en este sentido a lo que es la de Efesios. La tercera, que estamos mencionando de este grupo de 4, la tercera es justamente la que sigue, la carta a los colosenses.
Y no hace falta investigar demasiado para encontrarnos con que la carta a los colosenses tiene un paralelismo, muchas partes similares, semejantes a la de Efesios, a tal punto que algunos han querido decir que una es una mala copia de la otra, o una tiene su origen en la otra, y que básicamente estamos hablando de la misma carta, o comentarios por el estilo. Bueno, no es así, son cartas independientes, con destinatarios diferentes, pero que fueron sí, efectivamente, escritas en el mismo periodo de tiempo, por la misma persona que fue Pablo, y uno puede entender, algún comentarista dice esto, que Colosenses es más sucinta, más escueta en su redacción sobre algunos temas, y que luego Efesios, Pablo se dedica a ampliar y dar mayor enseñanza sobre los mismos temas. En algunos casos hay otros temas que no son efectivamente los mismos. Por eso muchos coinciden que en secuencia es muy probable que se haya escrito primero Colosenses y posteriormente Efesios. Pero ¿cuál era esta ciudad? O sea, el lugar donde vivían estos destinatarios, los colosenses. Bueno, es una región que quedaba alejada de Éfeso, a unos cuantos kilómetros, más de 150 kilómetros de Éfeso, y es una iglesia que no fue fundada tampoco por Pablo. En su paso y en sus viajes misioneros, Colosas no es la ciudad donde Pablo haya fundado una iglesia, lo haya establecido. Muy probablemente, muchos coinciden, que fue otro colaborador llamado Epafras, que se lo menciona, si ustedes se fijan rápidamente en el capítulo 4, versículo 12, Pablo dice: los saluda Epafras, a los de Colosas, el cual es uno de vosotros, les dice Pablo, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Así que este colaborador Epafras, que no es tan, podríamos decir, entre comillas, popular, tan reconocido, sin lugar a dudas tuvo un rol determinante, muy importante en esa región, no solo en Colosas, sino también en estas otras dos que se hace mención acá, ¿no? En la Odisea y en Hierápolis. Así que decimos esto, que el vínculo es estrecho, y pareciera que ese vínculo tiene que ver justamente con la simultaneidad de las redacciones de ambas cartas, Colosenses y Efesios, y en esta secuencia que acabamos de decir. Y por último tenemos a la última, justamente, que es Filemón, que es distinta al resto, ¿no? Primero en su extensión, es una carta mucho más corta, de hecho tiene un solo capítulo. Y se distingue también porque el destinatario ya no es un grupo de hermanos, no es una iglesia específicamente, sino que el destinatario es una persona. Si bien en la salutación, si ustedes se fijan en el único capítulo que tiene, ¿no? Capítulo 1, versículo 1 y 2, Pablo dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pareciera que los receptores son Filemón y estas otras dos personas, ¿no? Apia y Arquipo. Muchos coinciden que Apia probablemente fuera la esposa de Filemón y Arquipo que sea el hijo de este matrimonio. No hay certeza de eso, pero es bastante probable que haya sido así. Ahora, al margen de que estas tres personas son mencionadas en la salutación, por el contenido, por la redacción de la carta, el destinatario específico es Filemón, que muy probablemente haya sido un miembro, de hecho incluso podría haber sido anciano de la iglesia, de Colosas, porque justamente hay un vínculo ahí entre Arquipo, que se nos menciona acá,
con un Arquipo que se menciona en las salutaciones finales de la carta a los Colosenses. Y esto de decir que es la iglesia que está en tu casa es porque efectivamente Filemón evidentemente era una persona pudiente que tenía facilidades en su casa para poder recibir a la iglesia en su casa, y ahí ese era el edificio de reunión, digamos, la casa de esta familia. Y esta carta también es bastante distinta porque el objetivo es un objetivo muy concreto. No hay demasiada enseñanza doctrinal en esta carta, sino que hay una cuestión particular. Hay un individuo, un tal Onésimo que se menciona en la carta, que evidentemente había sido un siervo, incluso un esclavo en la casa de Filemón, que algo había ocurrido ahí, probablemente que haya robado Onésimo en la carta de Filemón, que se escapó, se fue de ahí y finalmente conoce al Señor gracias al testimonio de Pablo, estando preso. Si ustedes se fijan, dice en el versículo 10 de Filemón, dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Es decir, Pablo, estando preso, tiene contacto con Onésimo y ahí él recibe al Señor. Por eso esa expresión, engendré mis prisiones, vino a ser un nuevo cristiano, un hijo de Dios, vino a nacer en la fe gracias al testimonio y a la predicación de Pablo. Bueno, en esa relación de lo que había ocurrido entre Onésimo y Filemón, el vínculo que había entre Pablo y Filemón, que lo menciona como un colaborador, alguien con quien tenía mucha confianza, Pablo le termina pidiendo a Filemón que lo reciba nuevamente y se restaure esa relación. Así que eso lo vamos a ver cuando lleguemos a esta carta, una carta hermosa. Pero esto es para decir que es una carta distinta a las otras dos, a las de Efesios, Filipenses y Colosenses, que son para grupos de personas. Y la curiosidad también de esta última carta es que aparentemente el mismo Onésimo, en el libro de Colosenses, el último capítulo 4, versículo 9, dice que cuando les dice va a ir Tíquico con la carta para allá, dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Es decir, Onésimo probablemente fue el portador de su propia carta que había escrito Pablo, hablando de él, para llevársela en mano a Filemón en la iglesia de Colosas. Bueno, con todo este pantallazo, un montón de información, pero que nos hace bien para entender el contexto de las cartas, es que vamos a iniciar este estudio, con la intención de que sea para nuestro crecimiento, con la intención de que nos sirva desde lo individual hasta lo que tiene que ver con nuestra vida en la iglesia. Y yo pensaba, bueno, al margen de toda esta información, ¿qué tiene que ver con nosotros esta introducción? ¿Qué nos podemos llevar hoy para reflexionar así en rasgos generales? Bueno, por lo menos 2 aplicaciones les invito a pensar, muy cortitas, solamente para que nos dejemos algo pensando de qué tiene que ver con nosotros esto. Lo primero son epístolas desde la prisión. Y nos encontramos con un hombre, Pablo, que en medio de la adversidad, porque si pensamos en cárcel, pensamos en adversidad, en medio de la injusticia, porque estaba preso por predicar el Evangelio, ¿qué tenía de malo eso? Sin embargo, estaba padeciendo por el Evangelio. Él no se sienta en un rincón de la cárcel a llorar, a mirar el techo, a golpear las rejas, a gritar y pedir su libertad, sino que se dedica a servir al Señor en medio de la adversidad. Y creo que es el gran mensaje para nosotros en términos generales, pensar qué hacemos nosotros en medio de la adversidad y qué actitud adoptamos cuando las cosas son contrarias a lo que esperaríamos que sean. El gran ejemplo de Pablo en este sentido. Y la segunda enseñanza que rescato para que hoy podamos llevarnos es el concepto de que eran cartas lo que Pablo enviaba a las iglesias. No tenemos en la Biblia un tratado de teología.
Pablo no enviaba un escrito que era la declaración de fe o de alguna forma un escrito que era abstracto o filosófico, algo general que tenía contenido académico. No iba por ahí, sino que esto es una carta que nos habla de una relación que había entre él y los receptores y de una composición que tenía la carta. En las cartas nos encontramos siempre con una parte doctrinal, es decir, de enseñanza, y con otra parte que tiene que ver con la aplicación práctica en la vida. Y así deberíamos nosotros, en todo esto que vamos a estudiar, estar a la expectativa. Entender qué tiene Dios para enseñarnos, para conocer de lo que Él nos quiere mostrar respecto a su palabra, pero eso teórico podemos decir, cómo baja a nuestra vida práctica y lo aplicamos. Y nos vamos a encontrar con esa realidad, con cartas que nos hablan de doctrinas hermosas de conocer, teoría asociada con lo que Dios nos enseña de quiénes somos en Cristo, cuáles fueron los logros de la cruz, qué es lo que consiguió Cristo muriendo y resucitando, todo lo que hemos recibido como bendiciones de parte de Dios, teórico, pero qué impacto tiene en nosotros, en lo que Dios espera ver en nuestra vida y en el cambio que puede producir en nosotros. Eso es algo que se da justamente por el carácter de esta forma de relacionarse entre Pablo o los apóstoles y las iglesias, los cristianos. Había enseñanza que dar, pero no era enseñanza teórica y lejana, sino que tenía un impacto práctico en la vida de cada uno. Que podamos vivir de esta manera el Evangelio. No conociendo solamente, sino viviendo de manera práctica, experimental, la vida cristiana que Dios nos ha regalado. Que el Señor nos bendiga y que pueda ser de mucha bendición para nosotros como iglesia recorrer estas cartas desde las prisiones de Pablo.